Hola a todos, soy Carlos Plata y vengo a hablaros de la apnea del sueño. ¿Y qué es la apnea del sueño? Pues es un trastorno grave del sueño en el que aparece la interrupción de la respiración. Esto obviamente va a tener graves consecuencias a largo plazo, sobre todo. Se considera un problema crónico. Por desgracia, a día de hoy todavía no hay cura. Aunque hace unos meses se han oído rumores de que se había descubierto una cura, esto no es así, por desgracia. Ahora luego veremos qué tratamientos existen. Es una enfermedad muy infradiagnosticada. Se cree que hasta un 80% de personas que padecen apnea del sueño todavía no lo sabe. Pero, ¿qué ocurre en la apnea del sueño? Pues bien, como vemos aquí, aparece un estrechamiento de la vía aérea por colapso de esta zona de aquí, la faringe. ¿Qué pasa? Toda la musculatura de esa zona colapsa durante la entrada de aire, sobre todo cuando estamos durmiendo y estamos completamente tumbados. Como vemos, el paladar blando, que es esta zona de aquí, y la lengua pueden obstruir el paso del aire, tanto de la nariz como de la boca, y esto va a provocar un bloqueo total. Entonces, hay varios tipos de apneas. Tenemos la apnea obstructiva del sueño, que es la apnea más típica de la que seguramente habréis oído hablar, ¿de acuerdo? Donde tiene causa mecánica, es decir, la zona colapsa y por eso se provoca la apnea. A diferencia de la apnea central del sueño, donde directamente el cerebro deja de enviar la orden de respirar cuando estamos durmiendo. Ese es un trastorno del sueño muy grave y tiene otro tratamiento distinto. Existe también la apnea combinada del sueño, que es una mezcla entre estas dos. Es decir, vamos a tener momentos donde va a ser una apnea puramente mecánica y momentos donde esa apnea va a ser provocada por la falta del estímulo cerebral que provoque la respiración. Y luego, por último, tenemos la respiración Cheyne-Stokes, que es muy típica en pacientes neurológicos, donde vamos a tener una respiración muy superficial seguida de una inspiración muy profunda, ¿vale? Con una apnea central o mecánica. Pero hay dos tipos de apneas. Dentro de todo este tipo podemos encontrar lo que se considera una apnea o una hipopnea. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que en la apnea la obstrucción es mayor de 10 segundos y es una obstrucción total, mientras que en la hipopnea tenemos una obstrucción parcial. ¿De acuerdo? En cuanto a síntomas, quizá el que más llame la atención, el más típico, es el de los jadeos, los ronquidos, estas apneas, cuando ves a alguien durmiendo y escuchas algo similar a esto. Y se despiertan. Eso es una apnea. Eso sería una hipopnea en este caso, porque ha durado menos de 10 segundos y ha sido un cierre parcial. Aparece la fatiga, problemas de memoria, dolor de cabeza matutino, porque nos estamos despertando constantemente cada vez que aparece una de estas apneas. Tenemos un despertar corto y luego volvemos a caer dormidos. ¿De acuerdo? Esto a la larga puede llevar a un ánimo bajo, ánimo depresivo, va a provocarnos que obviamente tengamos sueño a lo largo del día, porque realmente no estamos durmiendo, estamos teniendo un sueño muy fraccionado, un sueño poco reparador. Pueden aparecer sudores nocturnos y la falta de energía, esta falta de vitalidad puede llevar a un aumento de peso, a una disminución de la libido y a la nicturia, es decir, la necesidad de levantarnos muchas veces por la noche a orinar, que va a impactar de nuevo sobre la calidad de nuestro sueño. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la apnea del sueño? Pues aquí tenemos este señor, por ejemplo, que tiene muchas papeletas para tener apnea del sueño. El sobrepeso es una causa principal. El tener un cuello corto y ancho también va a provocar o puede provocar este colapso de la vía aérea durante el sueño. En la edad avanzada, en la época posmenopáusica en las mujeres,
el uso de sedantes, gente que necesita fármacos para dormir. Estos sedantes pueden hacer que, como tenemos un sueño muchísimo más profundo, toda la vía aérea se relaje y cause estas apneas o hipopneas. El abuso del alcohol también por lo mismo, por eso es muy típico que si algún día nos hemos pegado una fiesta enorme y te vas a dormir, luego a la mañana siguiente te digan tus amigos, tu pareja o similar, te diga, la noche pasada estuviste roncando. ¿Esto por qué es? Puede ser que hayas hecho alguna hipopnea. Ya veremos que hay un número que se considera natural, se considera normal, ¿de acuerdo? Muy importante, toda la gente que tiene apnea ronca, pero no toda la gente que ronca tiene apnea. Bien, el tabaco, el abuso del tabaco también va a suponer un factor de riesgo para desarrollar las apneas del sueño. Una historia familiar, si tu padre tiene apneas, lo más normal es que tú tengas, porque debe haber una base genética y seguramente presentarás este cuello corto y ancho, etcétera, etcétera, etcétera. La congestión nasal, obviamente si no podemos respirar por la nariz, por lo que sea, porque está taponada, porque tenemos pólipos nasales, etcétera, esto hará que tengamos que respirar por la boca y puede llevarnos a padecer la apnea del sueño. Y una vía aérea estrecha o lengua grande, que esto sería una causa genética, ¿de acuerdo? En cuanto a riesgos, bien, el tener apnea del sueño incrementa la presión arterial. Está asociada también al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Está asociada también a tener diabetes tipo 2, a padecer obesidad y sobrepeso. Y aquí hay un dato bastante alarmante: las personas que tienen apnea del sueño tienen 5 veces más posibilidades de tener accidentes de tráfico. Así lo dice un estudio que realizó la Universidad de Gotemburgo. Bien, ¿y cómo se diagnostica? Si creo que tengo apnea del sueño, debo ir al médico, me hará una serie de preguntas, una anamnesis, donde se verán todos estos posibles riesgos asociados, y luego me realizarán una prueba del sueño. Bien, hay dos. La primera es la polisomnografía, que es la prueba que se realiza en las unidades de sueño del hospital y es muy, muy completa. Como vemos aquí, nos llenan de cables por todo, nos miran las ondas cerebrales, movimientos oculares, la frecuencia cardíaca, el patrón respiratorio, saturación de oxígeno, flujo aéreo, posición corporal, qué movimientos hacemos tanto del pecho como del abdomen, el movimiento de las extremidades, si tenemos ronquidos, y también nos graban en vídeo. Esta prueba no está pensada exclusivamente para la apnea del sueño, está pensada para cualquier patología que esté o que se dé durante el sueño, ¿de acuerdo? Esta es una prueba muy completa, es una prueba cara y por lo tanto normalmente no se suele hacer esto a no ser que el equipo médico lo considere necesario. Y se hace una versión reducida de esta prueba que se realiza en casa, conocida como poligrafía respiratoria, ¿de acuerdo? En ella, como veis aquí a este hombre, no tenemos tanto aparataje, por lo tanto podemos dormir de una forma mucho más natural, ya que estamos en nuestra casa y no estamos rodeados de cables. Con esto miden la frecuencia cardíaca, miden la saturación de oxígeno, los movimientos del pecho y el abdomen, los ronquidos que hacemos, el flujo aéreo oronasal y nuestra posición corporal. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, una vez hecho este estudio del sueño, nos van a dar un índice de apnea-hipopnea. Eso significa cuántas apneas o hipopneas realizamos por hora. Como he dicho, hay un número que se considera normal. Si realizamos menos de 5 cada hora, podríamos decir que no existe una patología, no existen apneas, ¿de acuerdo? Las apneas leves o una apnea obstructiva del sueño leve se consideraría cuando estas apneas se sitúan entre 5 y 14, moderada entre 15 y 30 y apnea grave más de 30 por hora. Imaginaos, en una hora más de 30 momentos en los que nos quedamos sin respiración por más de 10 segundos. Ojo. ¿Y cuál es el tratamiento? Bien, el tratamiento exclusivo para la apnea del sueño, el más popular, ¿de acuerdo?, es la CPAP. ¿Y qué significa CPAP? CPAP es esta maquinita que vemos aquí o vemos aquí. CPAP viene del inglés
continuous positive airway pressure, es decir, presión continua en la vía aérea, ¿vale? Su uso ha de ser mayor de 4 horas por noche y se conecta a la persona a través de diferentes interfaces, ¿vale? Como vemos aquí, tenemos varios tipos de mascarillas, unas que cogen nariz y boca, sin tocar el puente de la nariz, unas donde el puente de la nariz sí que se ve implicado, tenemos una aquí que va directamente a las fosas nasales, ¿de acuerdo? La CPAP requiere adaptación y este es uno de los mayores problemas de la apnea del sueño, que mucha gente no acaba de adherirse al tratamiento porque se encuentran incómodos, porque tienes una presión de aire que va constantemente a tu boca o tu nariz y tienes obviamente un tubo que te cuelga, una mascarilla puesta y esto es incómodo. Los parámetros de la máquina, es decir, la presión a la que se nos envíe el aire, va a ir en relación a la gravedad de las apneas que tengamos. Cuantas más apneas tengamos, mayor será la presión que vamos a recibir. Es muy importante que tengamos una cosa en cuenta. Este tratamiento es indispensable. Por lo tanto, si tienes apnea del sueño y te han pautado una CPAP y no consigues adaptarte, debes hablar con el equipo médico que te la pautó y ellos buscarán soluciones. Te pueden dar una interfaz distinta, una mascarilla distinta que te ayude a estar mejor, quizá pueden bajar un poco la presión. Hay soluciones, así que por favor, si padeces apnea del sueño por tu salud, sigue el tratamiento con CPAP. Y hasta aquí el vídeo sobre la apnea del sueño. Nos vemos pronto. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.